Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro. Estamos con Ronnie Fuchs. Estamos en Radio Lateral haciendo Con Fundamento Criollo. Bueno, ya sos un compañero de la casa, Víctor, y queremos aprovechar tu conocimiento para llevarle un mensaje a los trabajadores de la provincia en cuestiones que tienen que ver con la rigurosidad con la que se tiene que mover un trabajador a la hora de proteger o de cuidar sus derechos. ¿Cómo estás? Hola, buen día Sergio, ¿cómo estás? Buen día Ronnie, buen día a toda la audiencia. Aquí muy bien, gracias a Dios, trabajando, contento por comunicarme con ustedes. Gracias por esta posibilidad. En primer lugar, le felicito porque sé que hace poco cumplieron un año de vida la radio, eso es importante. Y principalmente le felicito por el contenido que emiten en esa radio. Desde ya agradecido por esta comunicación. Bien, bien. No nos estás hablando desde la ciudad de Posadas. ¿Dónde estás radicado? Eh, en Jardín América, ahora estoy en Jardín América, sí. Por ahí tengo mi centro de vida acá porque tengo mi familia. Yo mucho tiempo estuve trabajando y viviendo en Posadas. Después, cuestiones familiares me trajeron aquí a Jardín América. Y de aquí, bueno, estamos trabajando en toda la provincia porque mi dedicación, digamos, va a todo lo que es el derecho, especialmente a lo que es el derecho laboral. Y bueno, uno empieza a trabajar con un trabajador o empleador, porque en mi caso soy un abogado independiente. eh, entonces, por ahí también soy de patrocinar, digamos, a las dos partes de esta relación laboral, ¿sí? Y ahí entonces uno viene y con la experiencia, con los años, uno empieza a tener casos de un lugar, otro lugar. Yo ya vengo de Posadas, tengo casos de Posadas, después uno va a Andresito, Iguazú, y bueno, en toda la provincia estamos trabajando en esto que a mí me gusta, que es el derecho del trabajo. ¿Cómo se supone que un trabajador pueda conocer sus derechos? Bueno, no, está bien lo que me marca Ronnie. ¿Está bien entonces llamarte abogado laboralista? Sí, 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 para que quede claro, digamos, porque a veces hay algunas cuestiones por ahí de confusión social, para que quede bien claro, en Argentina, a diferencia de otros países como Estados Unidos, pero en Argentina la profesión, la carrera, eh, termina con un título que nos habilita para ejercer en todas las ramas del derecho. Derecho laboral, civil, comercial, penal, tributario, todos los ámbitos. O sea, estamos preparados para todos los ámbitos. Ujú. Y después uno por cuestiones de la vida o por gusto, digamos así, empieza a apuntar a una rama determinada. Y Ujú. justamente es así, abogado laboralista, cuando por ahí enfocamos directamente a esa rama, a esa parte del derecho. Un trabajador, no nos olvidemos, es trabajador, pero también es miembro de una familia, paga impuestos, o sea, es una parte, digamos, del derecho, pero siempre, digamos, hay que ver todo el contexto de las otras situaciones, ¿sí? Bueno, ahora sí arranco con la primera pregunta. Te estaba diciendo cómo se supone que un trabajador pueda conocer sus derechos y sus obligaciones cuando me parece que no estamos preparados, ¿no? Que cuando, qué sé yo, los jóvenes que van a ingresar a entre comillas, el mercado de trabajo, generalmente entran así de buenas a primeras, ¿no? Sin una buena formación, sin conocer perfectamente sus derechos, mucho menos sus obligaciones, y bueno, quedan allí a las buenas de Dios, al criterio de un empresario. ¿Hay conciencia? ¿Te ha tocado hablar en más de una oportunidad con trabajadores? ¿Falta mayor preparación por parte de los trabajadores para hacer valer sus derechos? Sí, sí, es así. Una persona cuando empieza a empezar a buscar trabajo, eh, en la mayoría de los casos, y más si es el primer trabajo que busca, desconoce pero totalmente sus derechos y sus obligaciones, o sea, no hay conocimiento así puntual, pero sí cada persona desde ya sabe que el trabajo, trabajar para otra persona significa darle un tiempo determinado a ese trabajo, unas cualidades especiales que tiene el trabajador. Sabe el trabajador también antes de trabajar que por ese esfuerzo que va a hacer para otra persona, para una empresa, por ejemplo, va a recibir un salario, va a tener beneficios. Hay un conocimiento esencial, humano, digamos, social, de que uno trabaja y a cambio de ese trabajo
va a tener beneficios. Ahora cuando empiezo a profundizar, porque muchas veces me toca hablar con trabajadores, empiezo a notar que hay desconocimiento en varias cuestiones esenciales para el trabajador, y lo que quiero remarcar, que hay casos que hay un conocimiento totalmente erróneo del derecho, un conocimiento que muchas veces circula en la sociedad y que beneficia al empleador y perjudica al trabajador. O sea, el trabajador piensa que hay un derecho determinado que es de esa manera, pero en la ley no es así. Entonces, esas cuestiones por ahí hace que el trabajador no reclame, porque cuando un trabajador conoce sus derechos, empieza a reclamar. Primero por lo bajo, después conversando un poquito con los amigos, y llega un momento que ese reclamo se presenta ya ante la empresa, ante el empleador. El conocimiento del derecho es fundamental para lo que es lo que la vida del trabajo. Pero tampoco podemos pretender que todo trabajador sea un abogado laboralista. Tampoco podemos pretender eso. Pero sí hay cuestiones básicas que hay que conocer. A ver. Lo que es previo al trabajo, como cuando se inicia el trabajo, en la vida del trabajo, qué pasa cuando uno renuncia, qué pasa si me despiden. Hay cosas esenciales en cada etapa de la vida laboral que hay que saber, ¿sí? Y a veces ese desconocimiento, como dije, es a veces intencional, ¿sí? Y no hay muchos elementos informativos que hagan notar esas cuestiones, ¿sí? Eso también hay que hacerlo saber. A ver, yo con 18 años, ya habiendo culminado mis estudios secundarios, decido comenzar a trabajar y empiezo a buscar empleo. Por lo tanto, en el diario, cada vez que aparezca una solicitud, una convocatoria, me acerco, presento mi currículum, me siento frente a quien me va a hacer la entrevista y, pretendo ganarme un lugar en la empresa. Una vez que una empresa me dice, ok, muchachito de 18 años, vas a comenzar el lunes, mi expectativa es la de lograr rápidamente estabilidad. ¿Cómo es ese proceso? Sí. ¿Cuánto tiempo tengo la obligación de permanecer contratado en la empresa y cuándo la empresa tiene que empezar a formalizar su relación conmigo? Sí. Ese muchachito que se sentó generalmente son empresas que están encargadas de eso, de buscar, reclutar trabajadores, tiene mucha expectativa, digamos, ¿sí? Tiene mucha expectativa hacia adelante, digamos, ¿sí? Porque el que busca trabajo para generar, digamos, beneficios para sí o para su familia. Si ese muchachito, digamos así, que primero ve una publicación, que después se presenta con su currículum, después le dan un turno, ¿sí? Para lo que es la entrevista, tiene una primera entrevista, generalmente en la práctica hay una segunda entrevista donde ya están los últimos, o sea, los clasificados, digamos que algunos van a entrar, y le dice, mira, empezás el lunes, ¿sí? Es de ahí, de ese día, supongamos que es un viernes y hay que empezar el día lunes, todavía no hay derecho al trabajo vigente, ¿sí? O sea, esto es importante, o sea, el derecho laboral, por más que se firme inclusive no me refiero pues, especialmente a un papel escrito con derecho a obligaciones. Un contrato es un acuerdo que puede ser inclusive verbal. Y en la mayoría de los casos de todas las actividades, los contratos son de ese tipo, verbales, ¿sí? No es que siempre uno se sienta con la empresa y firma un papel y después empieza a trabajar. Volvamos al caso. Viernes le dicen a la persona, al postulante, empezás el lunes. Hasta ahí no hay derecho al trabajo, ¿sí? El día lunes, cuando él supongamos que una empresa ingresa a la empresa, ahí empiezan los derechos laborales, tanto para él como para la empresa, ¿sí? Esto quiero remarcar en forma clara, digamos, porque hasta ese momento que ingresa a la empresa y sacas todo, hasta ahí no hay derecho al trabajo, y hay muchas situaciones, aunque parezca no muy general, hay muchas situaciones problemáticas que se dan en el transcurso de ir, por ejemplo, a una entrevista y empezar a trabajar.
toda esa parte, todo eso que yo denomino etapa precontractual, se rige todavía por el derecho civil. Voy a un caso puntual. Una persona con determinados conocimientos técnicos, por ejemplo, es contratado por una empresa de Córdoba, por ejemplo. Y generalmente cuando son ese tipo de contratos se firma algo escrito, hay una mudanza inclusive familiar a Córdoba, y al día lunes la empresa dice, no, discúlpame, no, o no, mira, o sea, el hombre generó toda una expectativa, generó todo un gasto económico, toda una cuestión de anotar a sus hijos a lo mejor en otro colegio, y llega el momento de empezar a trabajar y no lo puede hacer. Entonces, no entra el derecho laboral, pero sí estamos en lo que se denomina daños y perjuicios, ¿sí? Porque esa persona que no es trabajador todavía, le generó mucha expectativa, muchos gastos económicos, y entonces tuvo un daño, ¿sí? Entonces esos daños son civiles. Ahora bien, en el primer segundo de una persona que ingresa a trabajar, ahí el derecho del trabajo empieza a florecer, empieza a actuar. Vamos al caso puntual de que estamos hablando. Entra a la empresa el día lunes. Hola fulano, bueno, esperame ahí que ya te van a... Bueno, ahí ya el derecho laboral ya está presente. Esa persona ya tiene todos los derechos propios como trabajador, y también la empresa los derechos y obligaciones propios de la empresa. Tenemos que partir de ahí. Esa etapa previa a ese empezar a florecer el derecho laboral es amplia, es grande. Y me quiero, si Sergio me permitís, Sí. dedicarle unos minutitos a esa etapa precontractual. A ver. Donde hay una palabra importante que es la libertad contractual, la libertad de contrato. Hoy pareciera que un candidato a presidente es dueño de esa palabra que es la libertad, y no es así, para nada es así. La libertad es un concepto, es una realidad concreta que no nació hace poquito en campaña, sino es una expresión muy fuerte dentro de la vida humana, porque el que mejor comprende la libertad es justamente el que no tiene libertad, ¿sí? El que actualmente, por ejemplo, no tiene libertad en ámbitos de diferentes tipos, físico, económico, etcétera, es el que sabe lo que es más la libertad. Entonces yo llevando esta idea de libertad, por eso decía, no es dueño una persona que es candidato ahora, sino los dueños es toda la sociedad. La empresa como el trabajador son libres, justamente como decíamos hoy, el trabajador de buscar trabajo, ¿sí? De presentar su currículum, de presentarse ante un amigo para decirle, mirá, ahí donde vos trabajás tenés un lugar, una vacante, avísame. Y así es libre de buscar, y cuando ve el trabajo también es libre de optar si toma o no ese trabajo. Y la empresa del mismo modo es libre de contratar o no contratar. Es totalmente libre en el sentido, como decíamos hoy, a veces la empresa directamente busca a sus postulantes, o a veces terceriza y busca a una empresa que busque a sus trabajadores. O sea, una empresa no tiene la obligación de contratar a nadie, a nadie. ¿Por qué remarco fuertemente esta cuestión de libertad? Porque se nos empezó a cortar un poquitito. A ver si recuperamos la comunicación con Víctor. Víctor Sosa es abogado laboralista, está radicado en Jardín América, y desde allí se está produciendo esta comunicación con algo de dificultad, seguramente cuestión de señal o de no, señal no puede ser porque estamos... Hola, ahí te recuperamos, Víctor. Me estabas hablando, sí. No, me estabas diciendo que una empresa no tiene de ninguna manera la obligación de contratar a nadie, si así lo desea. Claro. No entendí eso. Sí. ¿Cómo es que no tiene la responsabilidad de contratar a nadie? ¿Con quién trabaja? Claro, justamente. Esto es importante porque después tiene consecuencias en la vida laboral. Una empresa, supongamos una empresa, un comercio, un supermercado ahí de Posada, de Iguazú, o una empresa, un banco ahí de Posada o de cualquier lado, no está obligado a contratar trabajadores, no tiene la obligación. O sea, no hay una ley, no hay una norma jurídica que diga que está obligado a contratar. Ahora bien, si contrata, ahí empiezan los derechos y obligaciones, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, el tema de la contratación, y que es voluntario, ¿sí? La empresa no está obligada a contratar,
¿Por qué? Porque a lo mejor no necesita ningún personal o otro motivo. Pero una vez que contratas, sí, ahí empiezan las obligaciones. Y esto es importante porque después en la vida laboral se va dando, digamos, se va dando. Por ejemplo, una empresa le contrata a una señora para hacer una función determinada en la empresa y a los 4 o 5 meses empieza a pedirle que haga otras cosas dentro del trabajo, ¿sí? Otra actividad. Entonces, ahí se está viendo, digamos, ya cuestiones, digamos, de cambio, modificación que puede ser en contra del trabajador. Por eso remarco, lo que es la etapa precontractual es fundamental al momento de la vida laboral, porque se le puede contratar a alguien para una cosa y cuando ese lunes ingresa se le pide otra cosa, digamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero por ahí remarcar, la importancia de esa etapa previa, porque después las empresas, los empleadores, después cuando empieza a trabajar, se empieza a ver determinados incumplimientos y justamente uno apunta a lo que pasó antes, qué pasó antes, qué currículum vos presentaste, qué formación profesional, qué experiencia vos dijiste que tenías, ¿sí? Y eso es la situación puntual que se da antes del contrato de trabajo. Una vez que existe derecho laboral, que está contratado, está trabajando, ahí sí empiezan las obligaciones de las empresas y también de los ¿Y trabajadores, ¿sí? cuánto, y cuánto tiempo, Aquí, y cuánto tiempo tiene sí. que estar contratada una persona que me imagino que no es su máxima ambición permanecer en ese estado, contratado? Quiere ya tener mayor garantía y tener, por ejemplo, pasar a planta permanente. Sí, mirá, ahí diferenciamos un poquito lo que es planta permanente o de lo que se denomina contratado. En el ámbito público, sí, se utiliza mucho esa terminología en el sentido de que hay una mayor estabilidad de los que tienen planta permanente. Ahora en el ámbito privado, a partir de la contratación o a partir de ese segundo de trabajo, ya es permanente, ¿sí? Ya es permanente. O sea, Epa. cuando te contratan, se entiende que eso tiene una permanencia, no tiene un fin determinado, excepto determinados contratos. Hay determinados contratos que son cíclicos, por ejemplo, de una actividad puntual que dice, bueno, entras ahora y cuando termina la cosecha de tal cosa se extingue, o la construcción, empezamos ahora y cuando termina esta construcción terminamos. Otro ejemplo, hay un puesto vacante por ejemplo, por embarazo, entonces se contrata ahora y a tantos meses termina tu contrato. Pero son los casos reducidos, las excepciones. Cuando uno ingresa a trabajar, ya la permanencia se ve a lo lejos, o sea, ya no hay un día, una hora para decir, bueno, ahí termina. Me huele un poco, te voy a cambiar de tema, Ay, no me digas. Ahí te recuperé, ¿me estás escuchando? Me, me, sí, me gustaría por ahí terminar un poquito, si por ahí me permitís, Sergio. Sí, sí, claro, claro. Hay un temita ahí. Cuando uno empieza a trabajar, es largo el trayecto, sí que se avisora adelante. Pero hay unos primeros 3 meses que se denomina periodo de prueba, que, que consiste en qué? En que el empleador vea, digamos, si el trabajador cumple con la expectativa que tenía la empresa. Por eso decía, la empresa tuvo la posibilidad, antes de contratar, inmensa posibilidad de ver su salud, ver sus condiciones, etcétera, etcétera. E inclusive cuando lo contrata, tiene 3 meses todavía para evaluar la conducta, el trabajo que realiza el trabajador o la trabajadora. O La sea, diferencia, la famosa escoba que sí, barre bien, ¿no? justamente es así. Y va a revientar por diferentes motivos, porque el trabajador sabe que tiene una necesidad familiar, económica, que necesita ese trabajo y hace un gran esfuerzo esos primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque si la empresa decide, dentro de esos 3 meses, despedirla, va sin nada, va sin indemnización, ¿sí? Una vez que pasan los 3 meses, ahí sí. Y acá me gustaría también señalar algo más, que esos 3 meses, esto es muy importante que voy a decir, esos primeros 3 meses de prueba juega únicamente en el caso que el trabajador o la trabajadora esté correctamente registrada. Si un trabajador ingresa sin registrarse, o como se conoce en la calle, en negro, a partir del primer segundo ya es permanente. No juega el tema de los 3 meses. Buen detalle, ¿eh?
¿Estás ahí o se nos está cortando la comunicación? No, estoy acá, Estás. estoy. Permitime cambiarte de tema. Sí, A mí esta cuestión del emprendedurismo, sí. te lo voy a decir con honestidad, sin pelos en la lengua y con franqueza. Me huele a chamullo. Estoy escuchando mucho, no solamente aquí en la provincia de Misiones, en otros lugares, el emprendedurismo, ¿no? Y hay incluso hasta apoyo, compra de herramientas y demás para el emprendedurismo y se considera ya cualquier cosa emprendedurismo. Yo soy emprendedor, tanto sea para ponerme una feria, para cortar pasto en cualquier lugar, armar un equipo con motoguadañas para cortar el pasto o pastizales, etcétera. Todo es emprendedurismo. Y se apuesta a eso, se pone guita ahí, pero no hay un trabajo de calidad, no hay un trabajo que reúna derechos para con el trabajador, es decir, obra social, jubilación, vacaciones pagas, no hay aguinaldo, y me parece que, no sé si lo estás observando, ¿cuál es tu mirada al respecto? Me parece que se nos cortó de vuelta con las señales el problema. ¿Me estás No, escuchando? no, estoy Ah, escuchando. bien. ¿Qué opinión tenés de que se avance y en la promoción de esta forma, ¿no? De generar empleo o trabajo que me parece que es de mala calidad? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo parto de que hay muchas personas que no quieren trabajar para otra, porque cuando hablamos del derecho del trabajo, hablamos sí o sí de dos partes. Hay un empleador, o como decimos generalmente patrón, y un trabajador. Y hay mucha gente que no quiere trabajar para otra persona, porque en la práctica trabajar para otra persona significa muchas veces someterse a situaciones muy incómodas, muy extrañas, muy difíciles, eh, donde a veces hay mucho abuso de parte del patrón, del capataz encargado hacia el trabajador. Entonces, hay muchos que ya parten de base de que no quieren trabajar para otro. Entonces, en ese caso, se genera la posibilidad de generar un propio emprendimiento, ¿sí? Entonces, por ese lado, yo personalmente lo considero válido. Ahora bien, esto que dije recién es una cosa y lo que voy a decir ahora, siguientemente, es otra cosa. Muchas veces se utilizan figuras jurídicas de emprendedores para tapar la verdadera existencia de relación laboral. Nosotros estamos ya hace un tiempo atrás y ahora de lo que se llama tercerizar actividades, servicios, donde el patrón real, digamos, no tiene relación jurídica laboral con el que hace la tarea, con el trabajador. Si no tiene el patrón, vamos a una empresa grande, lo que hace es contratar a otra empresa y entonces en ese lado tiene un contrato civil, ¿sí? El emprendedurismo más que nada, por ahí yo entiendo que habla de personas que son, que son pocas, ¿sí? Son 2, 3, 4, 10, 11 y que hacen una actividad. Eh, la calidad por ahí depende mucho del servicio que presten, sí, que pueden ser de diferentes tipos de calidades. Ahora yo no, Sergio, en ese aspecto no me parece bueno esa posibilidad, digamos, de no someterse muchas veces a la relación laboral, pero como te decía, se ve muchísimo, y acá te voy a comentar algo, y la profesión, se ve muchísimo que se usa a supuestos emprendedores, ¿sí? Para usarlos directamente para otro fin. Como vos decías, el tema de limpiezas que se hacen por ahí, otras actividades inclusive mucho más avanzadas en cuanto a conocimientos, se usa ese conocimiento, se usa ese trabajo para provecho de algunos otros, disfrazándolo, digamos, de esa cuestión que vos me decís, que es como son independientes, pero en realidad dependen mucho de la empresa. Y hay diferentes calidades, cualidades. Se usa mucho lo que son las figuras por ahí asociativas, por ejemplo, las cooperativas de trabajo son herramientas a veces que sirven para generar fraude laborales, ¿sí? Muchas veces, y lo llevo al ámbito de lo que me planteaste el ejemplo, de gente que hace limpieza y mantenimiento de espacios verdes, con sus motoguadañas, machetes y otros elementos, digamos,
Es Y una son cooperativa cooperativas, donde son en la cooperativas práctica generalmente. Son cooperativas funciona como generalmente. una empresa que depende, por ejemplo, de una municipalidad o de otra empresa. Ahí en ese caso, la ley nos posibilita a nosotros, los abogados, generar algunos recursos judiciales para demostrar que eso no es emprendedores, sino son un grupo de personas que trabajan en forma indirecta para otras, ¿sí? Bien. Y si me permitís también en cuanto a la promoción que hace el gobierno, el gobierno nacional ya hace un tiempo atrás, hace 3, 4 años, ahora lo está profundizando, está promocionando mucho lo que es la relación laboral correctamente registrada, ¿sí? Eh, a mí, como te decía al principio, me toca también asesorar a algunas empresas donde A ver. nuevo personal Se cortó un poco, utilizando la herramienta. se cortó un poquitito, nos estabas comentando que te tocó asesorar a empresas. Sí, sí, sí. A empresas donde una de las cosas que en un momento me preguntan sobre el tema de la contratación. Y el gobierno nacional actualmente, ya hace un tiempo atrás y actualmente está un poco más fuerte, está facilitando la contratación de trabajadores y trabajadoras en forma registrada. Las empresas continuamente necesitan trabajadores, ¿sí? El tema es que la cuestión es cómo lo registra, digamos, ¿sí? Y el gobierno ahora nacional está facilitando justamente con promociones, que se denominan promociones, en cuanto a que durante un tiempo determinado, actualmente por un año, no se le cobra ningún tipo de contribución patronal. Y al segundo año se le pide solo un mínimo, digamos, de 25% de contribución. Entonces son las empresas que hacen un análisis económico, digamos, de costes, van evaluando eso y te digo que hay varios casos que conozco que están contratados de esa manera. La empresa debe avisar a la AFIP que desea, digamos, utilizar esa herramienta nacional y después contrata y tiene esos beneficios, ¿sí? Bien. Por eso te decía, la promoción, digamos, va por diferentes líneas, entre eso también en la contratación. Bien. Víctor, nos vamos. Queremos agradecerte este tiempo, esta palabra calificada para orientar y echar luz a muchísimos trabajadores que van a encontrar la punta del ovillo de la cual tirar para comenzar a protegerse de derechos que para eso están y para eso se ha derramado sangre, ¿sí? De tantos trabajadores luchando en las plazas, en las calles, manifestándose, habiendo sido perseguidos, asesinados en dictaduras militares que ha tenido la Argentina. Justamente los sindicalistas han sido perseguidos durante estos años oscuros y también los abogados, compañeros que se han puesto al lado de los trabajadores para defenderlos. Pero bueno, estamos disfrutando y vamos a cumplir 40 años de democracia y la verdad es que bueno, es otro tiempo el que nos toca vivir. Lamentablemente vuelven discursos extraños. Creo que podemos cerrar la nota advirtiendo que se están presentando dos claros modelos opuestos para este 19 de noviembre. Sin lugar a dudas, tanto vos como yo, como Ronnie, estamos parados en un lugar y con las ideas bien claras para defender a la patria en estos días que seremos convocados a las urnas nuevamente. Como dijiste claro, Sergio, cada derecho, cada artículo fue fruto de sangre inclusive, ¿sí? Fue sufrimiento y sangre de muchas personas que han luchado para que hoy los trabajadores tengan muchos derechos, de cobrar su salario, que parece una cosa mínima, pero de cobrar su salario, de tener un aguinaldo, de tener vacaciones pagas, si te despiden en forma injusta, que te indemnicen, si tienes un accidente en el trabajo, que esos gastos te cubran y que cobres, que si tenés una familia, que haya una asignación familiar. Son todos derechos que se consiguieron con mucho esfuerzo, digamos, con muchas vidas. Y hoy vemos un escenario electoral donde está muy fuerte la cuestión del trabajo, la cuestión del derecho laboral, donde uno de esos candidatos parece que no le interesa al trabajador y plantea directamente la eliminación del derecho al trabajo. Directamente, inclusive, pretende
borrar algunos artículos de nuestra Constitución Nacional, especialmente el 14 bis, donde claramente están los derechos de los trabajadores. Yo creo que estamos en un escenario de suma importancia, donde el trabajador, el jubilado y la familia del trabajador tienen que ser conscientes de que ese papel que mete en un sobre, que después ese sobre entra en la urna, tiene consecuencias, tiene consecuencias. A mí me parece que cada voto... A mí me parece que cada voto, sí, ahí va a continuar. A ver, se nos quiere ir la señal, ¿eh? Qué pena. Estamos cerrando la nota con Víctor Sosa. Seguramente vamos a recuperar. Decía que cada voto significa... Hola. Sí, te escucho. Hola. Sí, te escucho. Sí, considero que cada voto significa una... Yo tengo mucho respeto, como decía vos hoy al principio, de la democracia. Y en la democracia es una de las situaciones democráticas que es votar. Entonces yo tengo mucho respeto a cada uno de los votos y sé que cada voto hay una voluntad, un deseo de mejorar, ¿sí? Ahora bien, hay una opción, digamos, una opción que justamente que se presenta todo para empeorar, digamos. Yo creo que los que le votaron en un principio a ese candidato pensaron que era una opción para mejorar, pero eso no va a pasar. En el derecho laboral va a ser muy destructivo, van a destruirse familias. ¿Por qué? Porque muchos van a perder su trabajo, y perder su trabajo y después no encontrar otro es muy difícil. Yo creo, y con esto termino, que este candidato no oficial, digamos, lo que pretende hacer es destruir las familias, destruir eso que se logró con tanto esfuerzo. Te mandamos un abrazo muy grande, Víctor. Gracias por estos minutos y seguramente encontraremos más adelante el espacio para volver a retomar temas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Gracias por aclararnos tantas dudas. Igualmente, Sergio, muchas gracias y estamos a disposición cuando ustedes quieran. Igualmente, abrazo, hasta pronto. Chau, chau. Víctor Sosa, abogado laboralista, colaborando siempre con la cooperativa multimedia Lateral, conversando con nosotros y dando, me parece interesante, para muchos chicos esta nota, para escucharla y tener el asesoramiento naturalmente de un abogado laboralista siempre viene bien para no meter la pata, para no tener dolores de cabeza.